Estaremos transmitiendo en breve momento. Buenas noches a todos. Me encanta. Le puse color. Buenas noches a todos. ¿Aló? ¿Qué? ¿Tu foto? Pero si esta fue la que mandó la usada. Ya podemos cambiar a la previa. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el gusto de continuar con la parte de educación continua en la Sociedad Panameña de Oftalmología con el coloquio de glaucoma correspondiente al mes de mayo. Y tenemos como presentador al doctor Lautaro Vera, soy especialista en glaucoma, con el tema mi algoritmo de tratamiento en glaucoma.
Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Creo que está muy bien. ¿Se escucha bien sin el micrófono? Con el micrófono se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, la idea de la charla de hoy era darles no el algoritmo de tratamiento de glaucoma, porque es un poquito pretencioso pensar que el algoritmo de tratamiento de glaucoma que yo utilizo es mi algoritmo de tratamiento de glaucoma, como para que podamos discutir de salida del algoritmo de tratamiento de glaucoma. Entonces, estos son mis financial disclosures, de las cosas a las que pertenezco o que de alguna manera u otra recibo dinero de esta gente. Y estos son los únicos que son relevantes de la charla. Son todas compañías. Okay. Entonces, vamos a hablar primero del concepto de presión meta, cómo empezamos el tratamiento inicialmente en glaucoma. Y en cuanto a la cirugía de glaucoma, vamos a hablar de lo que son MIPS, el concepto de MIPS y de la cirugía tradicional. Ok, primero, presión meta. ¿Y por qué la imagen del balance? ¿Sí? Porque siempre tenemos que pensar, antes de obsesionarnos con bajar la presión a la presión que queremos tener, la calidad de vida del paciente y qué tenemos que hacer para llegar a esa presión. ¿Sí? Okay. Entonces, el concepto de presión meta puede estar definido como un número específico, depende de qué tan avanzado no esté el glaucoma, o una reducción específica de la presión base con la que llega el paciente o la presión no medicada del paciente. Entonces, depende del grado de glaucoma o, por ejemplo, en hipertensión ocular, hay una disminución objetivo que tienes que tener de la presión. Lo estandarizado, por lo menos según las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma, es para un glaucoma leve o un glaucoma preperimétrico una disminución del 20%, igual que para una hipertensión ocular, o una presión meta de 18 a 20 milímetros de mercurio. Para un glaucoma moderado, presiones de 15 a 17 milímetros de mercurio, una disminución del 30% de la presión. Y para glaucomas avanzados, está un poquito más no, la palabra no es complejo, sino discutido. Hay gente que dice con una presión menos de 14, un glaucoma avanzado, en teoría debe estar bien para empezar. Hay gente que dice que tiene que tener presiones de 10 a 12, depende de las guías. En las guías europeas dice 10 a 12. En las guías canadienses decía menor de 14 milímetros de mercurio, que es lo que yo manejo. ¿Sí? Entonces, el concepto de presión meta, no te quedas con la presión meta que inicialmente decidiste con el paciente. Obviamente, visita a visita, cada vez que ves el paciente nuevamente, cada vez que tienes un examen nuevo, si el paciente está progresando, la presión está subiendo, lo que sea, tienes que cambiar el concepto de presión meta. ¿Sí? Okay. Entonces, ese es el número de presión meta, ¿cierto? Pero hay que considerar un montón de cosas en cuanto a paciente a paciente. La presión meta va a depender específicamente del paciente, no solamente del campo visual, qué tan avanzado está, sino de la esperanza de vida del paciente, si tiene alguna comorbilidad extra, si tiene familia con glaucoma, tenemos antecedentes de que avanza rápido por alguna razón. Hay que tomar en cuenta el estatus del otro ojo. Si el otro ojo tiene un glaucoma avanzado o está perdido, probablemente nos toque ser un poquito más agresivos. Y cuando pongo lo de las consecuencias adversas de intervenir, ¿sí? Una cosa es intervenir con medicamentos, una cosa es intervenir con un láser que normalmente tiene un perfil de eventos adversos bastante bueno, o sea, son bastante seguros. Y la otra cosa es tener que, para alcanzar la presión meta, ir a hacer una cirugía de glaucoma. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tan avanzado esté el paciente, dependiendo de todas estas cosas, es que hay que tomar la decisión de si disminuir más o quedarnos tranquilos, ¿no? Y también la preferencia del paciente. Hay que conversar todo esto con el paciente, hay que recordar que el que toma la decisión al final es el paciente. Y lo que estamos tratando de hacer es preservar calidad de vida del paciente. ¿Sí? Nosotros nos podemos obsesionar con un número, o sea, tratar de bajar la presión porque este paciente tiene glaucoma avanzado. La presión tiene que estar por debajo de 14. El paciente no toma medicamentos, le dices que tiene un chance de snuff out si le hacemos una cirugía, el paciente se niega y tiene una presión de 16, 17 y tú puedes decidir si el paciente está de acuerdo, seguirlo con eso, con mucha cautela, pero va a depender mucho de muchos factores. Okay. En cuanto a la selección del tratamiento inicial, normalmente hace muchísimos años que estamos iniciando con monoterapia, con gotitas, ¿sí? Hace unos pocos años salió un estudio bien grande de láseres en glaucoma y hipertensión ocular, el famoso estudio LIGHT, ¿sí? Que proponía utilizar SLT inicialmente como
como terapia de glaucoma, que es lo que sería el mundo ideal, la forma en la que iniciaríamos a todos los pacientes de glaucoma. ¿Sí? ¿Por qué? El estudio Light nos mostró 3 cosas importantes comparando iniciar pacientes con medicamentos versus iniciar pacientes con SLT directamente. Uno, el hecho de que el SLT es suficientemente seguro como para poder usarlo en terapia inicial. Y 2, 3 cosas. ¿Sí? El tiempo de diagnóstico a progresión en los pacientes con SLT era significativamente menor comparado con las gotas. Los pacientes que estaban tratados con medicamentos, con presiones dentro de las presiones meta, porque esto estaba estandarizado dependiendo de qué tan avanzado era el paciente, era la presión meta que se seteaba. No importaba si era el grupo de SLT o el grupo de medicamentos, la presión se bajaba hasta estar en la presión meta. ¿Sí? Los pacientes a los que se les hizo SLT pasaron menos tiempo antes de que tuvieran que hacer la cirugía de cataratas. Uno, pasaron menos tiempo antes de tener progresión. Y, lo más importante, esto. Mucha diferencia, una diferencia enorme antes de que tuvieran que hacer una cirugía de glaucoma. ¿Sí? Eso es en cuanto a iniciar con SLT. Entonces, por eso es que idealmente deberíamos iniciar los pacientes con SLT. ¿Sí? Vuelvo y digo, es decisión del paciente. Nosotros estamos en Panamá, tú le dices láser al paciente, el paciente se crispa y te dice, no quiero. Entonces tú agarras, le empiezas con un medicamento, inicialmente le puedes empezar con Lumigan, que le deja el ojo bien rojo y todo el mundo esté bien cabreado por el ojo rojo. Y cuando te diga, no puedo usar gotas, tú agarras y le sugieres de vuelta a SLT. ¿Sí? Porque sabes que es lo mejor para el paciente. Ok, pero fuera de relajo. ¿Se murió? Yo creo que no. Ok. Ok, entonces esta es una historia de los medicamentos de glaucoma y cuando fueron desarrollados. ¿Sí? La pilocarpina tiene muchísimos años, la norepinefrina, epinefrina de 1925. Si se fijan, en 1978 solamente teníamos timolol. En 1992 empezaron a salir las combinaciones de timolol y pilocarpina. Y después dorzolamida, latrapro, rimolidina. En un momento, en el 98, fue cuando teníamos muchos medicamentos. Ya teníamos 4 medicamentos y nos dimos cuenta que los pacientes no se ponían los 4 medicamentos. Empezamos a sacar combinaciones fijas de medicamentos porque la adherencia del paciente es importante. ¿Sí? La adherencia al tratamiento del paciente es importante y los pacientes no quieren ponerse gotas. Yo no sé ustedes, pero yo, si me tengo que poner lágrimas artificiales, después me las pongo 1 o 2 veces y después voy y disculpen y puteo al paciente porque no se ponen las gotas todos los días. Y las lágrimas artificiales no arden, te hacen sentir mejor. Las gotas de glaucoma te hacen doler y son horribles, ¿cierto? Entonces era nada más para mostrarles el hecho de que en los últimos años, a medida que nos dimos cuenta que el compliance era de lo más importante, se fue creando todas estas combinaciones fijas. A tal punto que hoy en día yo no tengo ningún paciente con más de 3 gotas diarias en terapia médica máxima. ¿Sí? Nosotros tenemos terapia médica máxima aquí, creo que en 2 combinaciones. O GAP en la noche con Critantec o Segrex o lo que sea, uno de estos triples combinados 2 veces al día, son 3 gotas diarias. O puedes usar Simbrinza con Botraf o Simbrinza con Saracom. ¿Sí? Porque más allá de eso, el paciente no se lo pone o disminuye muchísimo la efectividad. Ok. Comiendo patadas. Perfecto. Entonces, en cuanto a la selección del primer medicamento, tenemos que tomar en cuenta características de la droga y características del paciente. ¿Sí? Usualmente todas estas características nos van a dar una droga que sea la que mayor eficiencia tenga disminuyendo la presión intraocular, que tenga la menor cantidad de efectos adversos sistémicos o tópicos, que sea la más fácil de tolerar por el paciente en cuanto a adherencia, o sea, una gota que no tenga que ponerse muchas veces durante el día y que no afecte la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Usualmente, la gota que cumple con todos estos parámetros son los análogos de prostaglandina, por eso es que lo que normalmente utilizamos para empezar. Tienen mucha disminución de la presión intraocular con una sola aplicación en la noche y los efectos adversos suelen ser solamente
tópicos. O sea, no tiene tantos efectos adversos sistémicos, por ejemplo, como el timolol, que es la droga que le sigue con mayor efecto en la disminución de la presión intraocular. ¿Hay una forma de quitar esto ahí arriba? Ok, no importa. No importa. O sea, cuando empiezas un paciente en una gota, si decidiste empezar en una gota, el paciente decidió que lo iniciaras en una gota, hay dos opciones. Que cuando lo vas a reevaluar, porque normalmente inicias un paciente en un medicamento y no ves al paciente 4 meses después a ver cómo está en el control. Depende del medicamento que le inicies al paciente, esto tiene un periodo en el cual debe ser evaluado. Los análogos de prostaglandina idealmente yo los evalúo 6 semanas después, es lo ideal. Eso lo hago en un setting privado donde yo puedo decidir cuándo veo al paciente y cuándo no. ¿Sí? Para el timolol, dorzolamida, los veo 4 semanas después de iniciar el tratamiento y brimonidina puedo verlo 3 semanas. ¿Sí? Usualmente cuando inicias el tratamiento hablas con el paciente, le dices, mira, si no te estás poniendo el medicamento, me llamas, me dices, no me estoy poniendo el medicamento para no esperar las 6 semanas y llegas y no sabemos si te pusiste o no. ¿Ok? Para poder cambiarlo. Si el paciente no lo está tolerando, a pesar de que el medicamento es un medicamento que baje suficientemente la presión, el medicamento no sirve. Y no tolerar no significa directamente que el paciente tiene un efecto adverso serio del medicamento. Simplemente el hecho de que el paciente le moleste lo suficiente la gota, no se puede porque el paciente no se la va a poner. Si no se la pone, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, los dos escenarios son que la presión esté suficientemente baja, el paciente esté tolerando el medicamento y o, tienen que ser las dos, o que no le esté tolerando o no esté bajando suficiente la presión. ¿Sí? Entonces, la opción número 1 es o cambiar el medicamento o sugerirle de vuelta SLT al paciente. ¿Sí? Entonces, puedes hacer cualquiera de las dos, vuelves al algoritmo, tratas, si muy bien esta gota sí controla la presión del paciente, entonces ahí finaliza todo el algoritmo y encontraste la presión meta y verificas según qué tan avanzado está el paciente, cada cierta cantidad de meses, con campos visuales, qué tan avanzado está, le tomas la presión obviamente, verificas el nervio óptico. Sobre todo la verificación del nervio óptico no es para ver la copa disco, sino para ver si tiene hemorragias de Dranz. Si el nervio está sangrando, quiere decir que probablemente está sufriendo y tenga más chance de progresar. ¿Ok? Y cómo está yendo el paciente con el medicamento que está usando. Porque hay efectos adversos que se pueden estar presentando durante el periodo inicial, hay efectos adversos que se pueden estar presentando durante meses después de haber iniciado el medicamento. ¿Sí? Uno de los medicamentos que es más famoso por tener reacciones de intolerancia a largo plazo es la brimonidina. ¿Sí? Como 20% de la gente hace alergia o intolerancia a la brimonidina. Y es meses o años después de haberla empezado. ¿Okay? Importante. Ok, si el paciente tolera el medicamento, la droga es efectiva, disminuye en un porcentaje la presión, pero la presión no está suficientemente controlada, nos toca agregar otro segundo medicamento. ¿Sí? En mi algoritmo normal, lo que hago antes de agregar otro segundo medicamento, depende de si vamos a subir una botella más o una aplicación más, sugiero de vuelta SLT. No sugiero SLT entre medicamentos, sugiero SLT entre botellas o aplicaciones. ¿Sí? Si vas a pasar, por ejemplo, de latanoprost a una combinación fija de latanoprost con timolol, probablemente no le sugiera SLT al paciente entre medio, le sugiero SLT al paciente entre medio del latanoprost timolol y un cambio más. ¿Sí? Cuando vamos a pasar de una aplicación a 3 aplicaciones al día. Y cuando pasamos de 3 aplicaciones a terapia médica máxima, vuelvo a sugerir SLT. Y cuando tenemos 4 medicamentos, vuelvo a sugerir SLT. Entre más medicamentos tengamos en el paciente, menos chance hay de que el SLT funcione. El SLT funciona mucho mejor en pacientes que son drop naive, o sea, pacientes que no han usado medicamentos. El SLT es genial y por eso que funciona muchísimo mejor. ¿Sí? Ok, te explico por qué, porque es una muy buena pregunta. El SLT lo que hace es que aumenta la filtración por la malla trabecular. Crea inflamación, esa inflamación durante el láser crea remodelación de la malla trabecular y mejora la filtración por la vía trabecular. ¿Sí? Entonces, si tú tienes supresores de humor acuoso, esto ¿cómo es? Fisiología y farmacología de la universidad. Si tú tienes supresores de humor acuoso, tienes menos presión de humor acuoso y la disminución de la presión a través de la malla trabecular va a ser menor. ¿Sí? Igual que si estás compitiendo con algún otro medicamento. Exacto. Entre más medicamentos tiene el paciente, menos efectivo es el SLT. La otra cosa es que entre más avanzado el glaucoma, menos efectivo va a ser el SLT. Igual.
Ojo, si tienes un paciente cerca de la presión meta y tienes que decidir entre ponerle un tubo, hacer una trabeculectomía y hacer un SLT, el paciente es asegurado, no va a pagar, ese es un SLT. Lo peor que puede pasar es que no sea suficiente para bajar la presión. ¿Sí? El SLT no es libre de riesgo, hay unos riesgos como de 1 en 1000 de que te haga un pico de presión intraocular, pero eso en mi libro es seguro. O sea, hay gotitas que tienen peor efectos adversos que el SLT directamente. ¿Okay? ¿Quieren sacar una foto de eso? Me lo robé de la guía del GS. Yo creo que se duerme. Okay. Entonces vamos a hablar de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. ¿Sí? La definición inicial de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva que hizo Ike con Hadi en 2012 estaba acomodada para cirugía que fuera de abordaje interno, que fuera microincisional, que idealmente no tocara la conjuntiva, que tuviera mínimo trauma, mínima disrupción del tejido, que preservara la fisiología normal dentro de todo, que los dispositivos fueran lo más biocompatibles que fuera posible, que tuviera una eficacia de moderada a alta, o sea, que valiera la pena entrar a hacer una cirugía para que el riesgo valiera la pena si hubiera un efecto de riesgo, que el perfil de seguridad fuera extremadamente bueno. Los glaucomatólogos saben que la cirugía de glaucoma no tiene un buen perfil de seguridad, para nada, y la idea de esto no era evitar o competir contra la cirugía tradicional de glaucoma, sino abrir un espacio que normalmente no teníamos nada, ¿no? Igual que en el momento que se inventó la trabeculectomía, ahora vamos a hablar de eso, no había otros medicamentos, era de que, bueno, el timolol no te sirve, o la pilocarpina, de hecho, la pilocarpina no te sirve, trabeculectomía, ¿me entiendes? Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de espacio cubierto entre seguridad y cirugía tradicional de glaucoma. ¿Okay? Y que la recuperación fuera rápida. Y se murió esto. La próxima, por favor. Ok, entonces, la clasificación son básicamente 3, de los cuales en realidad hay uno que no es del todo un mix. Los primeros son los supraciliares, lo que hacen es que aumentan el flujo escleral. El CyPass, que en paz descanse, el ICER Miniject, que está dentro del periodo de desarrollo, y el Yantrec Alopass, que es un implante, un aloinjerto de esclera, que lo que hace es abrir un espacio en el canal uveescleral, en el espacio uveescleral, para que el flujo escleral aumente. ¿Ok? El CyPass está retirado del mercado, los que están recién empezando acá no sé si saben lo que pasó con el CyPass, tuvo un momento y después lo tuvieron que retirar por daños en las endoteliales y por eso que no lo tenemos. Y el ICER Miniject que está demorando más tiempo en estudios porque necesitan 5 años de data, porque en el COMPASS de 5 años de CyPass fue que se dieron cuenta que había suficiente daño endotelial y por eso que lo retiraron del mercado. ¿Sí? Esto no está funcionando, ¿eh? Okay. Los otros, que son para mí los más mix de los mix, son los de canal de Schlemm. Sí, porque son los que más se adaptan a la definición que vimos recién, que es mínima disrupción de tejido, hay poquitos riesgos, recuperación rápida, cosa que con, por ejemplo, el CyPass o todos los uveesclerales, las disminuciones de presión pueden ser buenísimas, pero puedes tener hipotonía también, porque no es controlado. Todo lo que hagas en el canal de Schlemm va a tener una restricción. La restricción de flujo del canal de Schlemm va a ser la presión epiescleral venosa. ¿Sí? O sea, por debajo de eso no se va a poder bajar la presión. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos ahora mismo son las trabeculotomías, las trabeculectomías. Está el Cajuc y todos los hermanitos, está el Trabectom, el Travex, hay 1000 Cajucs. Lo puedes hacer, de hecho, hay una cosa que se llama Bang, que es doblar una aguja 25, hacer exactamente lo mismo que hace el Cajuc. Está el GAT, que es una trabeculotomía 360 AB interno, asistida por gonoscopio, por eso es el nombre, Gonoscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy. Está el LT, que es Excimer Laser Trabeculoplasty, trabeculotomies, perdón, no trabeculoplasty.
Lo que hace el LT es que hace varios huequitos con un Eximer, que entras con una sonda directamente, hace varios huequitos. Y está el Vialux. El Vialux es el de la empresa Vialex, que hace con un femto, en una consola de femto, como si fuera el femto del centro de cirugía ocular, hace una trabeculotomía. ¿Sí? Y después están los stents o scaffolds, de los que solamente tenemos el iStent, o sea, los múltiples iStents que hay, y el Hydros. ¿Ok? Pues da la siguiente. Entonces, no, la siguiente, no anterior. Sí sirve ahora, sí. Ok, no, fui yo. Spoilers. Ok, y después, esta es la foto más sangrienta que encontré de un mix subconjuntival. ¿Por qué? Porque en realidad el Zen, el Preserve Flow, la VisiPlate no son mix. ¿Por qué? No conservan conjuntiva, tienes que usar mitomicina, pueden tener hipotonía y tienen un montón de problemas que los mix no tienen y no se adhieren del todo a la definición normal de mix. Se acuñó recientemente el término de MIPS, que es Minimal Invasive Bleb Surgery. ¿Ok? Y este cuadro me lo encontré en el EGS, que es un cuadro comparativo de qué tanto te cuesta cada milímetro de mercurio bajado con cada uno de los mix que tenemos disponibles. En Panamá tenemos solamente Kahoot, tenemos Zen, que no deberíamos tener Zen, eso no es un mix. ¿Ok? Entonces, el Kahoot es el que mejor eficiencia de disminución de presión tiene, dólar a dólar. ¿Sí? De hecho, tiene el tiempo ahorrado en gotas que vas a tener que pasar para justificar el Kahoot, 12 años. Para justificar 2 iStents son 32 años de tratamiento. ¿Ok? Y mi favorito de todos los mix es el Hydros, que es el único que tiene mucha evidencia de funcionar. Se queda un poquito corto. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a usar mix? No se ve, ok. Perdón. Entonces, ¿en qué paciente vamos a usar mix? ¿Sí? No vas a sugerirle mix a un paciente al cual probablemente le hubieras hecho una trabeculectomía. No vas a sugerir mix a un paciente en el que tenías que hacer una cirugía porque el paciente no está controlado. No importa el estado del paciente, sea leve, moderado, avanzado, los mix se los vas a sugerir a un paciente que está controlado. ¿Sí? La idea de los mix es, si vas a entrar a hacer una cirugía de cataratas a un paciente con hipertensión ocular o glaucoma, independiente del estadio del glaucoma, si el paciente está controlado, para disminuir la cantidad de medicamentos. ¿Sí? Puedes tener pacientes que estén mucho mejor controlados después de los mix, pero no puedes depender de eso en una cirugía. O sea, si vas a entrar al salón de operaciones a un paciente no controlado, no puedes depender de eso. Hay excepciones en los mix. La única excepción que se me ocurre a mí son los mix, que no son mix, como el Zen, el Preserve Flow, el VisiPlate y el GAT. Pero el GAT, tengo que poner como 15 asteriscos acá, porque es casos muy específicos. El GAT es una cirugía con un nicho muy peculiar. ¿Sí? Funciona muy, muy bien en pacientes con glaucoma secundario, pacientes con glaucoma juveniles, pacientes jóvenes. Y para el resto de los pacientes es una cirugía mix mediocre, igual que un Kahoot. Ok, entonces, creo que ya acabo de decir esto. El GAT, en mi práctica, yo trato de hacérselo solamente a los pacientes con glaucoma secundarios. El GAT no lo trato como un mix, lo trato como una cirugía definitiva para un paciente que puede estar no controlado. ¿Sí? En pacientes jóvenes, pacientes con glaucoma de dispersión pigmentaria, me parece una excelente cirugía porque te compra tiempo. ¿Sí? Puedes tener pacientes controlados por años con un GAT, y lo bueno del GAT es que no tienes que tocar la conjuntiva. En caso tal de que tengas que poner un tubo, hacer una trabeculectomía, pues no sé, la conjuntiva está completamente clean. ¿Sí? Se puede hacer 180 o 360. Hay de hecho varios estudios que comparan 180 contra 360 y dicen que 180 tiene la misma cantidad de disminución de la presión comparado con 360 con menos efectos adversos. En los estudios que hay, normalmente la presión inicial, la presión base, no es suficientemente alta y lo están tratando como si fuera un mix más. Por eso que normalmente cuando yo entro a hacer una cirugía de GAT, trato de hacer 360 grados. ¿Sí? Porque no lo trato como un mix, lo trato como una cirugía tradicional, un poquito más que perdona la conjuntiva y que me compra tiempo antes de hacer una cirugía grande. ¿Sí?
Porque el perfil de efectos adversos del GAT es bien parecido a los otros MIGS. Sí, puedes tener aumento de la presión intraocular, puedes tener reflujo por sangrado y un montón de cosas, pero normalmente no tienes hipotonía. Es imposible tener hipotonía con un GAT, porque depende de... ¿Presidente? Exacto. Depende de la presión venosa escleral. No puedes bajar por debajo de la presión venosa escleral. Por definición no te puede dar hipotonía. ¿Sí? El problema con el GAT y los pacientes jóvenes, en lo que la mayoría de los pacientes son jóvenes en lo que les hace GAT, es que tienes que restringir las actividades físicas. Tienes un paciente muy activo. ¿Por qué te agarraste la limitación? Tienes un paciente muy activo, pacientes jóvenes usualmente están activos en cuanto a relaciones sexuales. Tienes que restringirle completamente las actividades durante las primeras semanas porque pueden tener reflujo de sangre y aumento de presión intraocular por Valsalva. Ok, entonces este estudio es un estudio retrospectivo, relativamente pequeño, es de McGill, por eso lo agrego aquí, y es una de las razones por las cuales yo utilizo el GAT específicamente en estos pacientes, en el cual se dieron cuenta que en pacientes, específicamente en pacientes jóvenes, el GAT tenía un 85% de supervivencia a un año en cuanto a disminución de la presión intraocular. Y los criterios eran menos de 14 milímetros de mercurio y menos de 18 milímetros de mercurio. Y logró en los dos criterios, o sea, menos de 14, menos de 18, con más de 20% de disminución, disminuir la presión suficientemente en 85% de los pacientes a un año post-tratamiento. ¿Sí? En una cirugía que toma 10 minutos, es bastante inofensiva para la conjuntiva, tiene poco chance de ser hipotonía. En un paciente de glaucoma, te compra un año más de estabilidad de presión. ¿Sí? Y lo otro, como todos los estudios de MIGS, tratan de ver si hay disminución de los medicamentos del paciente. Hay disminución de los medicamentos del paciente, pero vuelvo y repito, yo creo que la gente aquí en Panamá no tratamos el GAT como una cirugía mínimamente invasiva, la tratamos como una cirugía tradicional, el paciente con un nicho pequeño, que son los que les definir así. Ok, en cuanto a la cirugía filtrante o cirugía tradicional de glaucoma, está la cirugía filtrante, que está la muy famosa trabeculectomía, mal llamada trabeculectomía, los implantes de glaucoma. Los tubos que tenemos aquí en Panamá son válvula Damet, implante Barbet, ¿sí? Están los implantes de cirugía mínimamente invasiva, el que tenemos disponible aquí en Panamá es el Senja Stent, el Preserflow y el AVICI solamente están en pacientes de estudio, y los procedimientos ciclodestructivos. Tengo que hacer un paréntesis enorme, porque en cuanto a procedimientos ciclodestructivos, en los últimos años hay sondas nuevas de láser micropulsado, y hay gente que hace muchísimo láser micropulsado porque tiene un perfil de efectos adversos mucho mejor que la ciclofotocoagulación. Yo, como dentro de mi algoritmo no manejo láser micropulsado, no lo voy a meter. ¿Sí? No sé dónde meterlo, en realidad. Por eso no lo voy a meter. Ok, entonces hice este cuadrito que cada vez que lo veo pienso de vuelta en cómo cambiarlo un poquito. Entonces, lo que es como un plano cartesiano de reducción de presión intraocular y riesgo de complicaciones. Lo que se gira hacia el naranja-rojo es pacientes con mucho riesgo de complicaciones. Hacia los verdes es pacientes con poco riesgo de complicaciones. Hacia arriba es reducción de la presión. Entre más reducción de la presión, mejor. Entre menos reducción de la presión, peor. Entonces, si se dan cuenta, el cuadro inferior izquierdo, que está full rojo, no tiene ningún procedimiento, porque si no baja la presión y es inseguro, en realidad no sobrevive el procedimiento. ¿Sí? Tenemos en el cuadro inferior derecho los procedimientos que son normalmente seguros, pero no nos bajan suficiente la presión. Están los medicamentos, el SLT, que es lo más seguro que tenemos, pero no baja suficiente la presión. Todos los MIGS están un poquito por encima de esto, y el GAD está cabalgando, porque depende mucho, ¿no? Depende del paciente, si sube o si baja la presión lo suficiente o no. Después está el SEN. El SEN normalmente es un poquito más seguro que las trabeculectomías, es un poquito más seguro incluso con un tubo, porque el calibre del SEN es mucho más pequeño, entonces tiene menos chance de hipotonía, menos chance de complicaciones de ese índole, que a todos los glaucomatólogos nos encanta cuando tenemos cámaras llanas y todo lo demás. Entonces, cada vez que podemos tratar de hacer una cirugía lo más pequeña posible, tratamos de hacerlo para evitar tener que entrar a una cirugía grande. No sé, en mi cabeza lo que trato de hacer es ver al paciente, ver qué presión tiene, ver cuál es la presión meta y pensar cuál es la cosa más segura que puedo hacer
y salirme con la mía. O sea, lo menos invasivo que puedo hacer para que este paciente llegue a la presión meta que necesito, sin tener una cámara llana al día 1 y tener que estar viendo paciente 3 veces a la semana, inyectando el viscoelástico. Entonces, por eso tratamos de disminuir la cantidad de visitas, un montón de cosas. Si ven la trabeculectomía está arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque la trabeculectomía hasta ahora sigue siendo, no importa cuántos MINCs y preserve flow y todo lo que quieras, lo que más nos baja la presión. Si quieres un paciente con glaucoma tensión normal, te está avanzando con presiones de 11, ¿qué vas a hacer? Lo único que puedes hacer es una trabeculectomía y tener una presión objetivo de 10, 9, 8 de dígitos simples. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica? En su momento lo único que había en 1968, que es el momento que primero describen la trabeculectomía, solamente había pilocarpina y epinefrina. Fue avanzando un poquito la cosa, se fue ampliando un poquito el hecho de poder tener otras cirugías entre la trabeculectomía y los medicamentos. Esta gráfica la puse aquí porque cada vez que estoy haciendo una cirugía en el centro de cirugía ocular, soy de normalmente estar haciendo muchas cirugías de glaucoma de estudios. Estoy haciendo cirugías de mínimamente invasivas, estoy haciendo cirugías subconjuntivales. Y una de las preguntas que siempre me hacen, o en ocasiones me hacen, es: ¿eso baja más la presión que la trabeculectomía? Y la respuesta es: ese nunca fue el problema de la trabeculectomía. La trabeculectomía siempre ha sido la reina en bajar la presión. La trabeculectomía, lo que no es la reina es el perfil de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿en qué paciente hago una trabeculectomía? Usualmente solamente pacientes que tengan bajo riesgo para falla de cirugía filtrante, que tengan progresión de glaucoma de tensión normal con presiones normales, que es lo que acabo de decir. Si tu presión meta está por debajo de 14 y necesitas consistentemente tener presiones por debajo de 14, un paciente que por H o por D no tolera medicamentos y sabes que no vas a tener la herramienta de agregarle medicamentos a un tubo para poder controlar la presión. O un paciente en el setup de que estemos en seguridad social o Santo Tomás, un paciente que no tenga plata, no puedes hacer nada por el paciente. La trabeculectomía es la cirugía más barata que puedes hacer. Vial de mitomicina creo que será como $25, nylon 10-0 y tijera. Ok, entonces, me escucharon hablar de los factores de riesgo para cirugía filtrante. Los factores de riesgo son edad menor de 40 años, ser de raza negra, uveitis controlada o no controlada, glaucomas neovasculares, pacientes afáquicos, pacientes post-trauma, pacientes post-cirugía ocular previa, incluida una faco y fallo de cirugía filtrante previa con mitomicina. O sea, si tienes un paciente que ya le falló una trabeculectomía, probablemente si le vas a hacer una trabeculectomía va a volver a fallar. Ok, entonces voy a meter aquí el Sen-Gelston, ¿ok? Y cómo se compara con la trabeculectomía. No, el único estudio grande que encontré fue uno de Carlo Traverso, que es con un seguimiento de 3 años, comparándolo con la trabeculectomía. ¿En qué pacientes hago Sen-Gelston? En un paciente que no me entra dentro de la clasificación anterior de trabeculectomía, que puedo salirme con la mía con una presión un poquito más alta, por encima de 14, o que tolera medicamentos, puedo poner medicamentos para bajarle más la presión después de que el bleque esté maduro, y que no tiene riesgo de fallo tan alto. Es un paciente entre una trave y un tubo. ¿Ok? Entonces, este es el estudio a seguimiento de 3 años, un estudio retrospectivo, no es un estudio prospectivo. Y lo que muestra es que la trabeculectomía a 3 años tiene presiones mejor controladas que el SEN. ¿Sí? Eso ya lo sospechábamos, ¿verdad? SEN no debería ganar la trabeculectomía en esto, ¿verdad? Y lo que le debería ganar la trabeculectomía es esto, ¿sí? De 34 pacientes, 5 con cámaras llanas. Yo cada vez que tengo un paciente con cámaras llanas, no duermo, tengo problemas para respirar, me da ansiedad. ¿Por qué? Porque ese paciente día a día tiene que ver que tiene la cámara llana, tiene que llenar los discos elásticos, tiene chance de infecciones aumentadas. Si como glaucomatólogo valoras tu miocardio y tus niveles de corticoides, probablemente trates de hacer más Zen, ¿sí? A pesar de que las presiones no son tan bajas como un Zen, si el paciente lo aguanta o si no necesita hacer una trabeculectomía de todas maneras porque la presión tiene que ser muy baja,
y el paciente puede pagarlo, ponle un SEM porque vas a dormir mejor, el paciente va a tener presiones igual controladas, las tasas de needling son más o menos iguales, no es que sea una cirugía menos fácil de llevar que la trabeculectomía, no va en automático, puedes tener que inyectarlo, hacer needling, revisiones, mil cosas, pero tiene menos chance de tener complicaciones grandes y eso para nosotros vale la pena un montón, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya pacientes de alto riesgo, que son todos los que describimos recién, tenemos que poner un tubo. Los tubos normalmente tampoco bajan la presión lo suficiente, pero eso solamente cuando estás pensando que las presiones meta tienen que ser por debajo de 14. Sean presiones súper bajas que tienes que empezar a hacer una trabeculectomía. ¿Ok? Los tubos que tenemos disponibles en Panamá son la válvula de Amet y el implante de Barrett. No sé si ya tenemos el ClearPad, me parece que no, la última vez que le pregunté a Suhail no lo tenía, pero un ClearPad es básicamente lo mismo que un Barbell, con un poco de pifias extra para hacerlo un poquito más fácil de implantar, pero no debería haber absolutamente ninguna diferencia. Es tanto así que en el estudio que ellos utilizaron para aprobar el ClearPad por la FDA, simplemente era tan parecido al Barbell que no necesitaron hacer gran cosa, simplemente lo metieron ya. ¿Okay? Entonces, el primero, el que más chance de bajar la presión tiene es el Barbell. El Barbell es un tubo, es un implante, el glaucoma no es una válvula. Es importante cuando estamos nombrando los tubos y los implantes de glaucoma no llamarles válvula porque el único valvulado es el AMET y eso es lo que le va a dar todas las propiedades de seguridad a la AMET. ¿Ok? Entonces, ¿en qué paciente con una Barbell? Un paciente que tenga mucho chance de complicaciones en cuanto a fallo, un paciente que no tenga altos riesgos de hipotonía. Cuando hablo de riesgos de hipotonía estoy hablando de escleras delgadas, un paciente miope alto, un paciente vitrectomizado. Normalmente no lo pongo en glaucomas uveiticos y no me gusta en glaucomas en los que tienes que tener una disminución de la presión controlada, rápida e inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Barbell tiene una propiedad. El Barbell tienes que ligarlo porque no es valvulado, para que la fibrosis haga su efecto, para poder después que la fibrosis sea la que te dé la limitación del flujo. ¿Sí? Porque el Barbell no tiene una válvula. ¿Okay? Normalmente la disminución de la presión es mejor tolerada, es menor que con las válvulas de Amet. El estudio más popular que tenemos, estudio grande, fue el TBT. TBT, que es el tubo versus trabeculectomía, que compara las Barbells con las trabeculectomías. Y adivinen qué, la trabeculectomía baja más la presión que la Barbell. ¿Sí? Eso no es sorpresa a nadie, ¿cierto? En cuanto a la supervivencia de las trabeculectomías, es otra historia. Las Barbell tuvieron una supervivencia mucho en cuanto a los dos criterios que se evaluaban, que era presiones por debajo de 18 con más de 20% de reducción del base y presiones por debajo de 14. En cuanto a los dos, hubo más fallo de la trabeculectomía con respecto a la Barbell y cuando empezamos a ver las que están más cerca de 14, la Barbell se acerca un poquito a la trabeculectomía porque la trabeculectomía tiende a bajar la presión lo suficiente, bastante más. ¿Ok? Y cuando hablo de complicaciones, hipotonía persistente en 13 de los pacientes del grupo de trabeculectomía y en 3 del grupo de las Barbells. ¿Sí? 3 de 24 y 13 de 42. Igual, es una diferencia significativa en cuanto a complicaciones. En cuanto a pérdida de luz, no hubo diferencias significativas, cantidad de reoperaciones, hubo diferencia significativa y control inadecuado de la presión intraocular. Me parece que la diferencia no fue significativa en cuanto a esta evaluación. Y las AMETs. ¿En qué paciente pongo AMETs? Los pacientes que no puedo poner una Barbell. ¿Por qué? Porque las AMETs tienden a ser muy complicadas en cuanto al seguimiento postoperatorio temprano, porque tienden a ser una cosa que se llama fase hipertensiva. Por el mismo hecho que las trabeculectomías tienden a fallar inicialmente, las válvulas de AMET tienden a fallar porque tienen inicialmente flujo, cosa que las Barbells no tienen. La Barbell no tiene flujo inicialmente, por lo cual la fibrosis y la creación de la ampolla filtrante va a ser independiente de toda la inflamación y todo lo que le hiciste al ojo durante la cirugía. ¿Ok? ¿En qué paciente tienes que poner una AMET? Un paciente con un glaucoma uveítico. ¿Por qué hago tanto hincapié en los glaucomas uveíticos? Los glaucomas uveíticos
dependiendo de qué tanta inflamación tengas, puedes tener presiones altas, puedes tener presiones bajas, puedes tener hipotonía, puedes tener todo, es un circo. ¿Sí? Entonces, si le pones una barra a un paciente que tiene presiones de 60 con un glaucoma uveítico, controlado o descontrolado, le pones la barbell, la presión puede estar perfecta en un momento te llega con una cámara plana, porque la presión se bajó y la barbell sigue filtrando igualito que cuando empezaste. Las AMET tienen la cualidad de que tiene una válvula. Esta válvula debe abrirse más o menos a 8 milímetros de mercurio, se abre entre 5 y 12, pero eso hace que sea muchísimo más seguro. La fase hipertensiva es lo que hace que sean menos eficientes bajando la presión. Cuando tenemos una fase hipertensiva normalmente tiende a haber aumento de la presión final. ¿Sí? Entonces, se me murió de vuelta. Baja la presión. El estudio más famoso comparando AMETS con barbells es el ABB, el AVB, que es AMETS versus barbells. Y comparando la supervivencia a 5 años, la barbell le ganó exactamente por lo que les explicaba, ¿no? O sea, la barbell tiene menos chance de fallar porque durante las primeras 6 semanas el tubo está ligado y porque el tubo está ligado no tienes disminución de la presión. Hay formas en las cuales puedes reducir la presión, puedes hacer algunas maromas con el tubo que está antes de la ligadura, tratar de ponerle algunos agujeritos para que la presión baje en el momento si tienes un paciente que no puede aguantar para bajar la presión. ¿Sí? Ok, es esto así. Entonces, esta es la disminución de presión comparada a 5 años de las AMETS contra las barbells. Si ven aquí, probablemente en las primeras gráficas, la AMET y la barbell estén bien cerca durante el primer mes. Por razones bastante obvias, probablemente la barbell estuviera un poquito más alta las presiones si no existieran los medicamentos. Y luego, después de eso, tienden a fallar en cierto grado las AMETs y las presiones tienden a subir cada vez más porque hay mucha más tensión del leve. Y esta es una gráfica de medicamentos de AMET versus barbell. Y se dan cuenta en un momento, del primer día hasta el primer mes, los medicamentos en las barbells están más altos. ¿Y por qué es eso? ¿Un residente se le ocurre? ¿Ah? Exacto, porque la barbell no funciona hasta las 6 semanas. Entonces, en el segundo mes recién empezamos a ver cómo los medicamentos disminuyen. Ok, entonces, en cuanto al perfil de seguridad, el perfil de seguridad de la AMET es muchísimo mejor en cuanto a complicaciones, pero no en cuanto a presiones descontroladas. Se encuentra en la comparación de 55 contra 26, a pesar de que eran un poquito menos los del grupo de la barbell. Tenemos 5 pacientes con hipotonía, no tenemos ningún paciente de la AMET. Puedes tener hipotonía con las AMETs, pero no es lo usual. ¿Por qué? Porque la válvula no es perfecta. La válvula a veces se abre con presiones de 5, a veces una válvula te puede salir malita y se abre con presiones más bajas y puede que no esté valvulando nada. ¿Sí? Pero tenemos mucho más complicaciones. Tenemos tisis, que es relacionada con hipotonía, hemorragias supracoroideas, que son unas complicaciones horribles de glaucoma, más las barbells. ¿Sí? O sea, entre menos podamos hacer, usualmente mejor nos va a ir. En cuanto a la ciclofotocoagulación, mi experiencia con ciclofotocoagulación es una experiencia bien primitiva. O sea, yo solamente hago ciclofotocoagulación con la sonda normal y se lo hago a pacientes con baja esperanza visual, pacientes que ya le he puesto un tubo y la presión no ha bajado lo suficiente, en pacientes con ojos ciegos dolorosos, igual que hacen ciclocrioglación. ¿Sí? Sé que el micropulso existe, sé que se usa muchísimo, sé que lo podría meter probablemente en el cuadrito verde. Voy a poner a Tania ahora a decirme dónde lo meterías. Sí, probablemente en el cuadrito verde, no sé si arriba, abajo, no sé qué tan seguro es, porque a mí la ciclofotocoagulación me da miedo, ¿sí? Porque lo que haces es destruir cuerpo ciliar, tienes disminución de la presión directamente por disminución de la producción, tienes muchísima inflamación, puedes tener edema macular persistente, puedes tener muchísimas complicaciones. Entonces, por eso es que estos son los pacientes que elijo para esto. Y esto es un espacio para discusión. No sé si quieren preguntar algo, discutir algo, decirme que estoy completamente equivocado.
100%, es una excelente pregunta. Lo que yo hago es cada paciente que tenga existencia en el como hipertensión ocular, al que yo le voy a hacer una emulsificación, le voy a recomendar mix. Es lo mismo, y me gusta esta comparación porque creo que la ha hecho Ike. Si tú tienes un paciente y tú ves en el máster, el paciente tiene astigmatismo, le puedes sugerir un tórico. El paciente puede decir, no, yo veo con lentes, o no, yo uso mis gotas, o le puedes sugerir un mix. Es el tipo de paciente al cual le haces mix. Yo no entro al salón de operaciones solamente para hacer un mix, con la excepción del GAC. ¿Sí? El SIN no es mix, es un MIPS, exacto. El Minimum Invasive Bleb Surgery porque la conjuntiva no está respetada y por todas esas cosas. Pero en cuanto a la definición más estricta de mix, que son canal y son supracoroideos, solamente a un paciente que le voy a hacer una cirugía de cataratas. Controlado, no vas a hacerlo para tratar de controlar un paciente que no está controlado, solamente para pacientes que están controlados para disminuir medicamentos. Puedes controlar a un paciente con mix, pero no puedes prometérselo. Lo, del láser. Okay. Lo normal, el algoritmo de evaluación de un paciente es, le haces el SLT, depende de la presión meta que tengas, o le quitas los medicamentos o le dejas los medicamentos, depende si el paciente es un hipertenso ocular o no, si el paciente tiene glaucoma o no, y lo evalúas 6 semanas después. ¿Sí? El pico de acción en disminución de la presión, eso se dio en el light del SLT, es a 6 semanas después. Ahí te vas a dar cuenta, porque es el único momento que puedes tomar una decisión. Yo ahora mismo lo estoy viendo a la semana y a las 6 semanas. ¿Por qué? Volví de Canadá viéndolos a las 6 semanas. Y en ocasiones para disminuir los ojos rojos les daba un poquito de esteroides, le daba 5 días de prednisona a los pacientes para que tuvieran ojos rojos y estuvieran tranquilos. Una paciente me lo puso por las 6 semanas. Ah, mira la receta, decía 5 días. Entonces 6 semanas de esteroides, presiones de 38 y tuvo un avance en el campo visual. O sea, progresión en el campo visual por una tontería mía de ver las 6 semanas como si tuviéramos en el seguro social. ¿Entiendes? O sea, yo no tengo restricciones a un paciente. Yo puedo agarrar a un paciente a la semana, tomar la presión, porque no tengo inflamación. Y ya. Pero en cuanto a decisión de si el láser funcionó o no funcionó, 6 semanas después del láser es O sea, es tu tope o sea, tienes que a las 6, 4 por lo menos al 6 mes. semanas. Si lo ves a las 7 semanas, es lo mismo que a las 6, pero si Mm. quieres tomar una decisión, tienes que por lo menos tener 6 semanas después del láser. Y por lo menos pacientes me ha tocado ver en el seguro. Hay pacientes que tienen de repente un ojo más avanzado que otro. O sea, se puede ofrecer y que bueno, te voy a hacer. Sinceramente, Ajá. sinceramente, en el seguro lo mejor que pueden comprar es un SLT. De verdad. No, en serio, porque la cantidad de medicamentos que tienen los pacientes, el medicamento nunca hay. Y el SLT es fácil de hacer. El SLT es difícil que hagas algo mal con el SLT. Te puedes pasar energía y que presente un pico de presión, pero de hecho hay un montón de recomendaciones chiquititas que puedes agarrar y cualquiera puede hacer un SLT. ¿Sí? Solamente el ojo que está más avanzado Puedes hacer o los dos. Puedes hacer todo. El SLT te O los como dos. 5 O minutos. sea, por El eso. perfil de seguridad es bien bueno. El chance de que tengas un pico de presión intraocular es bien bajo. El riesgo está Ajá. en lo siguiente. En el caso hipotético de que tengas un pico de presión, si el paciente ya tiene 4 medicamentos, ¿qué vas a hacer para bajar la presión a ese paciente? Vas a tener que meter las operaciones, vas a tener que poner la acetazolamida en realidad no funciona. Yo creo que hay que hacer un poquito de hincapié en algo. O sea, como Lautaro dijo, el SLT funciona mejor en pacientes vírgenes. De ahí viene el paciente que tiene un solo medicamento. De ahí viene el que tiene 2, el que tiene 3. Si tú le vas a hacer SLT a un paciente que tiene un glaucoma avanzado, con más razón le haces al otro ojo, que está más sanito, porque ese es el ojo que mejor le va a ir, de hecho. Entonces, recordemos eso. O sea, yo creo que es súper interesante este tipo de actualizaciones. Y ahorita me decía Gaby que realmente es interesante ver que ahora hay mucha opción. Cuando yo hice el glaucoma no había opciones. Era las 4 gotas, la trave y los tubos.
Entonces, al haber tanta opción, se vuelve mucho más difícil saber dónde le mando, o incluso si uno no hace mix, decir a tu paciente que le vas a hacer una cirugía de catarata, cuando llamo a mi amigo glaucomatólogo a decirle, vamos a entrar juntos con este paciente. Entonces, esa parte es interesante, o sea, saber que el SLT funciona mejor en paciente virgen. De ahí el que tiene una sola gota y así sucesivamente, ¿no? Y como dijo Lautaro, ¿no? Sí, es bien interesante la presentación porque rompe una serie de esquemas de los que hemos estado, bueno, toda esa... lo que quiero preguntarte es, ese momento del SLT se plantearía prácticamente desde un inicio, Lautaro. Ya no aquello de que No, empieza con al contrario, eso es lo ideal. Lo ideal, como ese, decía el estudio, tal como lo decían los dice. pacientes que tienen glaucoma, lo que le Exacto. dicen los gringos drop naive, que no, nunca el ojo ha tocado una gota de glaucoma, iniciarlo, exacto, ojo virgen, iniciarlo con gotitas de glaucoma. Gotita de glaucoma. Perdón, con SLT. SLT, Con SLT. con SLT. Me confundieron. O sea que es bien interesante. Y Por lo, todas las cosas que decía, no solamente por el hecho que el paciente no tiene que ponerse las gotas, por el hecho de que te disminuye el chance de tener una cirugía de cataratas, una cirugía de glaucoma o la progresión directamente del paciente, incluso en pacientes que tú sientes están controlados con gotitas. Las presiones cada vez que los ves están dentro del rango que tú esperas, los pacientes avanzan más con gotas que avanzan con gotitas. sí, y lo otro es en glaucoma congénito, que no, lo del, exacto, era lo que les iba a preguntar, el abordaje, y se menciona lo del mix, ¿o no? ¿Qué tú nos puedes plantear ahí? Sé que también acá cuando has ido al pediátrico nos hace. Lo que pasa es que en glaucoma congénito el problema está usualmente en la filtración y normalmente está en la malla trabecular. Por alguna razón u otra hay mayor restricción de flujo de lo normal. Entonces, cirugías que aumenten el flujo. De hecho, la cirugía normal cuando entra un niño con glaucoma congénito es hacer una goniotomía, quitar un pedazo de malla trabecular para que aumente la filtración. Puede hacer un GAT, puede hacer un CAHUC, lo que sea que quite ese filtro entre la cámara anterior y el canal de Schleck, debería disminuir la presión del paciente. Es por eso que los pacientes que no son glaucomas congénitos, que son glaucomas juveniles, directamente el GAT funciona de maravilla, porque el problema es directamente eso, el tráculo está jodido, está mal. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué tanto involucran ustedes, estamos hablando de algo no tan anatómico, sino algo más personal, en la confianza que tienen ustedes con los pacientes? ¿Toman decisiones en base a solamente presión? ¿Toman decisiones en base a repetición de estudios y empeoramiento del cuadro? O yo he tenido pacientes, yo no soy glaucomatóloga, he tenido pacientes que me han dicho, me puse la gota anoche. Cada cuánto, con tantos medicamentos, después de un láser, o sea, tú tomas una decisión de hacer estudios cada 6 meses, obviamente depende del grado, pero ¿cómo es ese algoritmo con respecto a la parte personal con el paciente? Bueno, yo siempre le digo, sí, yo te digo, tú eres un titán operando, pero yo te gano dando consulta, mentira. O sea, al final, yo creo que el ver el paciente de glaucoma hay que enamorar, o sea, esto es como encartar serpientes, siempre hemos visto el glaucoma así, y la verdad es que al paciente yo le digo, esa es la única garantía que usted tiene de que yo estoy haciendo mi trabajo, son los estudios. Entonces, es así. Yo le pudiera no mandar exámenes, pero usted no tiene garantía de que su enfermedad está estacionada y al final el paciente lo pide. Doctora, ya me toca. No, cálmate, lo hiciste hace menos de 5 meses. O sea, al final yo creo que esto es una enfermedad que toca educación, mucha educación, hablarle mucho al paciente, educar al paciente. Hay un montón de cosas que ayudan, desde hacerle las tablitas con la luna y el sol para que la peguen en el televisor, involucrar a los familiares. Al final yo creo que hay mucho que hacer y como Lautaro bien lo dijo, uno no toma la decisión. Uno siempre le dice al paciente, el dueño del ojo es el que decide. Yo le puedo sugerir, pero el paciente tiene que tomar la decisión junto con nosotros, como bien dijiste. Al final, esa parte es súper importante. Y poder saber que, bueno, que en este nuevo algoritmo de tratamiento, y me encanta cómo lo has explicado, Lautaro, hay opciones, pero al final
nosotros mismos tenemos que dejar que el paciente pueda, tomando en cuenta la edad del paciente, o sea, uno no le va a poner un tubo o le va a hacer por decir, una trabeculectomía de salida a un paciente de 30 y pocos años, porque tú sabes que al final, ¿qué le vas a ofrecer en el tiempo? Entonces, poder ir incorporando todas estas nuevas tecnologías dentro del tratamiento de glaucoma es súper importante. El SLT, bueno, esto es, yo creo que todos los que alguna vez rotaron conmigo, han trabajado conmigo, yo siempre he dicho que el estudio más importante en glaucoma es la gonioscopía, o sea, la enfermedad en parte del ángulo. El nervio es consecuencia, acordémonos de eso. Entonces, quien no hace gonioscopía no puede hacer un SLT, porque no sabe ni siquiera si el ángulo está abierto, está cerrado, está sinequiado. Eso ha pasado, me han dicho, ya Tania, ayúdame con este SLT, y no tiene ángulo el paciente, entonces no hay dónde ponerle SLT. Esto es un estudio, sobre todo aquí veo muchos residentes, a todo paciente, cuerpo extraño, conjuntivitis, lo que llegue, háganle SLT a todos los ángulos abiertos, perdón, gonio, háganle gonio a los pacientes, a todos estos pacientes, porque al final, si ustedes aprenden la anatomía bien, ustedes van a poder hacer un mix fácil, van a poder hacer ¿sabes? Van a poder, todas estas cirugías de ángulo van a poder hacerlas fácil si saben bien su anatomía y pueden identificar estas cosas. O sea, al final, eso es lo más importante con los pacientes de glaucoma, pienso yo. Yo creo que está clarito lo que acaba de decir Tania. No puedo agregar mucho más. Pero sí, si no estamos haciendo estudios de seguimiento, estamos navegando a ciegas, porque la presión solamente es un endpoint, ¿sí? Tú no puedes saber si la presión es suficientemente buena si no sabes cómo está el paciente. Pues tu presión meta, vuelvo y repito lo de la presión meta, va a variar según qué tan avanzado esté el paciente, según la tasa de progresión del paciente, y según qué tanto le esté afectando la vida al paciente el glaucoma. Sí, la única forma de darte cuenta de eso es con estudios funcionales. Si no quieres hacer ningún estudio, por lo menos dale campos visuales al paciente, para así tener idea de qué tan deteriorada está la función del paciente. Depende, eso es una buena pregunta. Los hipertensos oculares no todos se tratan. Hay unos parámetros y unos factores de riesgo en los cuales tú puedes tratar o no tratar. Yo iba a meter de hecho eso aquí, pero me pareció que era como demasiado. ¿Sí? Entonces, hay un estudio bien grande, el Ocular Hypertension Treatment Study. Ese estudio, que no solamente lo usamos para tratar hipertensión ocular, también lo usamos para tratar glaucoma, fue el que nos dijo que las paquimetrías eran importantes. ¿Qué tan importantes eran? Importantes porque cada 40 micras de disminución en cuanto al grosor de la paquimetría había un 10% de chance de progresión extra. ¿Sí? Tienes un paciente por debajo de 550, cada 40 menos, tienes 10% de chance. ¿Sí? Esa es la real importancia de la paquimetría. No es que vas a corregir las presiones con la paquimetría, porque eso ya está demostrado hace 40 años que no se hace, la gente lo sigue haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué paciente vamos a tratar la hipertensión ocular? Pacientes que tengan alto riesgo de progresión, pacientes el tratarlo sea más valioso que no tratarlo, paciente que tenga... Cuando hablo de alto riesgo de progresión, tienen herencia familiar, córneas delgadas, presiones muy altas, idealmente presiones por encima de 24, ya estás hablando de 40% de riesgo extra de progresión, solamente con presiones de 24. ¿Sí? Presiones por encima de 28, el riesgo de progresión aumentaba al doble. Yo sinceramente pacientes que vengan con presiones de 28 los trato sin importar si tienen historia familiar o no de glaucoma, sin importar el grosor de la córnea, puedo tener una córnea de 628 y yo lo trato. ¿Sí? El libro dice que lo estándar es, las guías dicen que 32 factores de riesgo tratas, 24, 3 factores de riesgo tratas, menos de 24 observa si no tienes suficientes factores de riesgo. Yo trato por encima de 28 todo lo que se mueva, trato por encima de 24 con 2 factores de riesgo. Y soy un poquito más agresivo con las hipertensiones oculares. Un poquito más agresivo de lo que dicen las guías, porque leyendo el estudio te das cuenta que tiene mucho más chance de progresar, así que no me parece que deberíamos dar vuelta. Sí, además, yo creo que hoy en día también es muy fácil poder darle un seguimiento apropiado al paciente. O sea, por ejemplo, yo sé que Lautaro también usa el Forum y es una herramienta tan valiosa porque el mismo aparato te va a decir si el paciente está después del tercero,
te tiran las gráficas que ya yo le digo a los pacientes, ustedes ya vienen a saludarme realmente, porque ya el equipo te lo dijo todo, o sea, si está estacionado, si está progresando. Entonces, incluso que si tú tienes un paciente con una hipertensión ocular que no tenga los factores de riesgo, tienes que darle seguimiento a ese paciente. Vamos a decir que le repites el OCT cada 6 meses y el paciente está estable, podemos seguir en eso. Donde veas algún cambio en el OCT, ya ese paciente tiene que tratarse. Recordemos que el glaucoma de ángulo abierto, para el cual está indicado el SLT, no avanza rápido. O sea, es una enfermedad que nos da tiempo de pensarlo. Entonces, tampoco, por supuesto, ya presiones de 30 y pico es otra cosa, pero en ese rango entre 24 y 28, que es donde uno más se toma como en cuenta y duda, no, realmente puedes esperar. O sea, esta enfermedad te da tiempo de trabajar. Hablando de glaucoma de ángulo abierto, ¿sí? Ya los glaucomas secundarios, los glaucomas, sí, un agudo ya es otra cosa, ¿no? Pero los glaucomas de ángulo abierto tenemos tiempo de trabajar y de observar y darle un buen seguimiento al paciente. Sabiendo estas herramientas, o sea, hoy en día, con las herramientas que hay de seguimiento, es absurdo decirle al paciente, hazte los CT un día aquí, otro día allá, y me lo traes y se ve más o menos parecido. No, utilicemos estas herramientas de seguimiento, esos softwares que hay de progresión que casi en todas las clínicas los hay y se pueden pedir. Bueno, el fórum, y sé que hay otras plataformas, es de la con la cual estoy familiarizada yo y Lautaro creo que también, es la plataforma de SAIS que integra la campimetría, o sea, función con anatomía. Y aparte te da el seguimiento. O sea, recordemos que todos estos nuevos OCTs, ellos van a siempre tomar la tomografía exactamente en el mismo punto donde se tomó el examen anterior y va a ir comparando siempre. Después, los 2 primeros estudios se marcan como estudios de base y de ahí para adelante, él va siempre a comparar contra los 2 estudios de base y te va a marcar si hay progresión del daño, en dónde, en qué polo hay la progresión, en qué ojo está la progresión, si la progresión se está dando en complejos de células ganglionares o si está dando en complejos de células ganglionares y capa de fibras nerviosas retinianas. O sea, todo eso es la parte que es súper importante y que uno le puede dar un seguimiento adecuado al paciente. Totalmente, ya les digo, o sea, uno educa al paciente, ya los pacientes me llegan con el estudio en la mano y me dicen, doctora, no estoy progresando. Sí, maravilla, o sea, ya el paciente está educado. Yo les digo, vienen a saludarme ya, porque al final es eso, o sea, hoy en día yo no sé cómo era hacer glaucoma en los 90, a punta de dibujo como el doctor Beck, tenía que haber sido bien difícil, pero hoy en día con todas las herramientas que tenemos, es mucho más fácil poder darle un seguimiento adecuado a los hipertensos, a los sospechosos. Todos estos pacientes miopes que llegan con esa presión en el límite y tiene ese nervio rarito, ¿tiene glaucoma o no tiene glaucoma? No, no tengo familiar, pero está feíto el nervio. Glaucoma que no progresa sin tratamiento no es glaucoma. Hazle OCT al paciente y que el paciente sea su propia base normativa, lo puedes hacer cada 6 meses. O sea, hoy en día, si es un paciente que está en riesgo, Pregunta. Los pacientes con lo que dicen las guías europeas, lo que dicen las guías canadienses, porque acuérdense que eso es seguro social y es restricción de, exacto. Los hipertensos oculares o sospecha de glaucoma cada año. Glaucomas leves controlados 9 meses, glaucomas moderados controlados 6 meses, glaucomas avanzados controlados 4 meses. ¿Sí? Tú puedes disminuir esos tiempos depende de qué tan controlado o no esté controlado el paciente. Un glaucoma avanzado que te llega de nuevo, tú le pones la gotita, lo verificas y no lo bajas de 4 meses porque no sabes si está procesando o no está procesando, a pesar de que tienes un solo punto, ¿no? O sea, pero una vez que ya sabes que está, la magia es, si sabes que está estable, lo puedes ver con esa frecuencia. No, por lo menos estaba leyendo un artículo que ahora hay campímetros virtuales que están haciendo estudios ahora para que el paciente se lo lleve a su casa, se haga su campímetro y después tú lees en el software lo que te iba a preguntar era, según lo que, como dice con el maestro Beck, uno aprendió y que bueno, el glaucoma después de los 40, 50 años, tú a qué edad, por lo menos, yo tengo pacientes que me mandan con 23, 24 años, antecedentes de familiar de glaucoma, les empezamos a tomar la presión, pero por lo menos con ellos, un paciente, tengo uno de 23 años, presión normal, pero un nervio excavado, raro, le digo, tiene, o sea, no, ya a ese paciente se le puede empezar a hacer, por ejemplo, su campimetría, su OCT, o sea, o no.
Se puede hacer un OCT. Recordad siempre que la campimetría es daño funcional, los OCT es daño anatómico. Daño anatómico siempre debe preceder daño funcional. Tú Ah, puedes tener pacientes con daño en el OCT que tengan un campo completamente clean y tienen glaucoma, que son glaucomas preperimétricos. No tienen daño funcional, pero tienen daño anatómico y daño anatómico en OCT tienen glaucoma. Y recordar la herramienta que hay del complejo de células ganglionares, que es súper útil en esos pacientes que tienen sospecha, pero el nervio también más o menos. El complejo de células ganglionares nos ayuda muchísimo en estos casos también, porque nos habla de daño incluso años antes de que aparezca el daño. Siempre, o sea, hoy en día todo paciente con sospecha de glaucoma, aparte del Campapa de fibras nerviosas retinianas, tienes que pedirle complejo de células ganglionares. O sea, eso es lo que... Nosotros estamos viendo pacientes que tienen 20 años, 25 años de haber sido operados de LASIK y están apareciendo pacientes que están teniendo inicios o ya tienen un glaucoma establecido que pasa por alto al ir yendo a ciertos lugares donde se les da atención. ¿Qué estás haciendo tú para detectar esos pacientes que tienen córneas delgadas post-LASIK? Ok, cuando pienso en córneas delgadas por LASIK, pienso en que la presión que yo voy a medir con el Goldman va a estar alterada, pero los endpoints de esos pacientes probablemente no estén alterados. El OCT no va a estar distinto a un paciente normal, el campo visual se puede ver afectado y al final del día tú puedes tratar a esos pacientes igual que estuvieras tratando a un paciente con glaucoma de tensión normal. Disminución del 30% de la presión si estás seguro que está progresando. Hay unos criterios para tratar los glaucomas de tensión normal y saber siempre que el paciente tiene el antecedente de post-LASIK. Probablemente la córnea sea más delgada y probablemente estés subestimando las presiones ventriculares. Hay un tonómetro que tiene la gente cool. Creo que Tania y el doctor tienen el Pascal, ¿verdad? De ahí viene la pregunta. No tengo Pascal, uso Goldman. Sí, pero... El Pascal te ayuda en eso. Casualmente, por eso hago la pregunta. Y cada día estamos viendo más pacientes que llegan a una edad que comienzan a desarrollar glaucoma y deja de estar en el aire. Es un tonómetro. Sí. El Pascal es un Doppler fabricado para medir la presión intraocular cada vez que la arteria central de la retina pulsa. Y hay una membrana que separa el transductor de la córnea del paciente. Así que las mediciones son cientos de medidas por segundo y totalmente independiente del grosor corneal. Entonces tú tienes una medida sumamente segura, te da una escala de la precisión con que te está tomando la medida, etcétera. El software que tiene puede hacer un montón de cosas que yo no tengo tiempo para hacerlo, pero honestamente yo pienso que nosotros estamos viendo una ola de pacientes que llevan años de estar siendo operados y se le está detectando tardíamente porque arrojan presiones bajas y no se les detecta en una clínica en la que tú estás viendo refracciones, etcétera, etcétera. Y los estudios hablan mucho también de hacer hora y Corbis para esos pacientes. En Panamá no tenemos hora todavía, pero sí hay Corbis. Y la verdad es que yo lo uso bastante el Corbis y pacientes que le tomas 11 de presión, o sea, yo le hago todo. Le hago iCare, le tomo Corbis, le tomo Pascal y Goldman. Y realmente el Corbis se parece mucho a los valores de Pascal, se parecen mucho a los valores de Pascal, pero son pacientes que te llegan en 10 y 11 de presión y cuando vas a ver en verdad tienen 18 y 19. Y si bien es verdad que uno sabe que si el paciente está progresando, al final del día tienes que tratarlo. O sea, al final, ¿cuál es la presión meta donde no hay progresión? Definitivamente. Pero a la hora de poder hacer algún cambio en el tratamiento, la presión nos ayuda un poco, ¿no? Porque es el único factor que podemos modificar. Entonces, para esos pacientes, yo creo que esas herramientas de Ora y Corbis y Pascal son bastante útiles, ¿no? Sí, pero, ok. En el setting especializado de un subespecialista, perfecto. Pero la pregunta del doctor era cómo hacer para que a la gente no se le pase eso, ¿cierto? Y la verdad es
que normalmente tú le pides un OCT a un paciente que no sospeches que tiene glaucoma y tristemente nosotros hemos ido perdiendo la habilidad de diagnosticar viendo un nervio óptico y también es que la evidencia de diagnóstico solamente con observación de nervio óptico es muy mala. Depende mucho de los recursos, ¿no? O sea, entre mejores recursos tengas, más fácil también está la historia familiar del paciente. Tiene mucho más chance un paciente que tenga historia familiar de glaucoma de ir a verse con un especialista de glaucoma, un especialista, y tengamos mayor índice de sospecha cuando observamos un nervio óptico, un paciente con 40 años, a pesar de que tenga presiones normales. Si el nervio se ve sospechoso, podemos hacer un OCT para decidir si seguir el paciente, tratarlo o dejarlo tranquilo. ¿Sí? Pero muy buena observación. Otra de las variantes que tiene que considerar en los pacientes miopes es la creciente conroidea, que normalmente está en ellos y cuando están operados de LASIK, entonces tú la anatomía del nervio óptico a veces es un poquito más difícil de evaluar por la creciente miópica que tienen. Sí, en los pacientes miopes altos, los pacientes con nervios anormales, usualmente el OCT lo usas como el paciente tiene su propia base normativa. Yo no veo los nervios y las fibras nerviosas de los pacientes miopes. Van a salir, siempre salen horribles. Lo que haces es que sigues el paciente con la capa de fibras nerviosas o la capa de células ganglionares como si fueran sus propias bases normativas. Igual que un paciente, por ejemplo, con un disco enorme. Está completamente fuera de la base normativa. Cuando ven los OCT está todo en gris. Gris es que no tenemos base normativa. Un paciente joven, un paciente normalmente con macrodisco, un paciente miope alto, usualmente el OCT se va a ver rojo por todos lados porque es que las fibras nerviosas tienen que atravesar muchísimo más espacio, la retina es mucho más delgada y se ve todo como si estuviera mal. Pero es lo normal para ese paciente. Por eso los pacientes se siguen con OCTs, no se diagnostican con OCTs. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, entonces con esto damos concluida la charla del doctor Lautaro. No lo presenté bien, el doctor Lautaro se graduó de oftalmólogo en la Caja de Seguro Social y hizo su fellowship en la Universidad de McGill. Y regresó hace 2 años. Hace 2 años de hacer su subespecialidad. Y tenemos de moderadora a la doctora Tania Brandaris, que es la presidenta de la Sociedad Panameña de Glaucoma. Que teníamos hoy expositora de lujo. No está conectado. Entonces, bueno, recordamos a los residentes que pues tienen que venir siempre a las actividades de la Sociedad Panameña de Oftalmología. Damos gracias a los laboratorios y a los patrocinadores, Laboratorio Sanfer, Laboratorio Sofía y Zaval, por estar con nosotros siempre aquí en las actividades de la Sociedad Panameña de Oftalmología. Y el próximo coloquio, recordar, es el 27 de junio, martes 27 de junio, de oftalmopediatría. Así que los incentivamos a venir a ese coloquio de oftalmopediatría. Y también pues recordar las jornadas Benjamín Boyd que se van a realizar la primera semana del mes de julio. Bueno, pronto en los chats de los oftalmólogos pues vamos a mandar entonces ya los flyers y los expositores que van a participar en las jornadas. Hasta luego, buenas noches. Les recuerdo, esta plática va a ser subida en el canal de YouTube una vez que esté editada para que todos ustedes puedan volver a revisar lo que se habló en esta noche. Les pasé en el día de hoy también el enlace de la plática anterior de retina que está disponible en YouTube también, nada más para los que no saben o no, nada más ponen en YouTube en Sociedad Panameña de Oftalmología y ahí les sale el video de todas las pláticas, de las jornadas anteriores, de los coloquios que hemos tenido
todo esto también gracias a la colaboración de Eric Matiz, que está aquí con nosotros, que edita junto con Efraín estos programas que llevamos a cabo. Lautaro, muchas gracias, y Tania también, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime. Mira.